Una vida sin culpa. Esta es la experiencia espiritual que te ofrece el libro Dios perdonó al mundo. Y si te gustaría conocer una nueva perspectiva sobre la expiación, te invito a leer Los secretos de la cruz. Y cuando quieras compartir todos estos contenidos con alguien, puedes conseguir nuestro curso bíblico Un Dios como Jesús, para estudiar con otras personas de forma interactiva. Y si quieres transformarte en un investigador bíblico, conociendo el contexto histórico-cultural y las palabras originales en las que fueron escritas, te invito a realizar nuestra academia virtual 100% online disponible en Gumroad. Bienvenidos todos mis queridos amigos y hermanos que están presentes hoy en esta tarde aquí en España, mañana para allá en Sudamérica y Centroamérica. Bienvenidos al estudio de hoy. Vamos a comenzar con una oración y vamos a empezar con el tema de hoy. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque podemos compartir junto con mis hermanos un estudio más y porque podrá ser escuchado por otras personas también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bienvenidos a todos mis hermanos que están viendo esta presentación a través del canal de YouTube y bienvenidos a mis hermanos que están viéndolo de forma presencial a día de hoy. Hoy vamos a presentar un tema muy particular. El tema se titula Jesús y María, esclavos de José. Y no es secreto para ninguno que los fariseos siempre hacían como impresión, como hincapié, decían, oye, ¿no es este el hijo del carpintero? De alguna forma, ¿a qué se refería su expresión? Se refería simplemente es que es una persona que conocemos, no es que no sepamos de dónde viene, no podría ser un profeta porque es un simple hijo de un carpintero. ¿O a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a que Jesús sabe poco de la Torá? ¿No está instruido como ellos? ¿Cuál es el mensaje de fondo de su frase? Esa es la cuestión. ¿Cuál es el mensaje de fondo que ellos presentan? Y vamos a analizar un texto bíblico en particular hoy, que es uno que hace referencia a cuando el ángel se le presenta a María. Bien. Hay artículos, primeramente voy a mencionar artículos que han salido recientemente y han suscitado un poco de controversia. ¿Por qué? Porque han sugerido algunos eruditos que la Virgen María era en realidad una esclava de José en lugar de su esposa. Ahora, si bien el ángel le dice no temas en tomar por esposa a María, esto no es garantía y ya lo iremos charlando. O sea, esto lo pueden escuchar también en el tema matrimonio homosexual, donde hablamos un poquitito de cuál era la condición de las mujeres en aquella época. De hecho, se podían hasta poder divorciarse por adulterio, pero en las ramas más profundas del judaísmo a veces no. A veces no había forma de que se divorciaran. Pero el caso es que los hombres no es solo por adulterio. Los hombres se acostumbraban a repudiar a su mujer solo porque no le gustaba algo de ella. Entonces había un sistema donde nunca una mujer iba a tomar por esposo a un hombre, sino que el hombre tomaba por esposa. Esta expresión tomaba hace referencia a que la mujer pasaba a ser propiedad del marido. Y esto está señalado incluso en las arcaicas leyes dadas por Moisés en su tiempo y en su época, señalando a la mujer como que no debías codiciar no solo la casa, ni la vaca, ni el ganado, que eran propiedades, pertenencias de tu prójimo, del otro hermano, sino que tampoco su mujer. Porque por lo que la mujer ya no sería un prójimo. Noten qué interesante, la mujer ya no sería parte de un prójimo, sino sería propiedad de tu prójimo, ya sea que fuera hija de tu prójimo o fuera tomada por esposa de tu prójimo. Entonces, ese era el lugar de las mujeres, lo que no nos da mucha extrañeza cuando escuchamos asuntos como que María podría haber sido esclava de José.
Sin embargo, vamos a ver los estudios que se hicieron. Según la doctora Mitzi Smith, profesora de Nuevo Testamento de Davison Phillips en el Seminario Teológico de Columbia y profesora de estudios de género en la Universidad de Sudáfrica, hay una pista en el Evangelio de Lucas de que María era de hecho un esclavo. ¿Ok? Y el texto griego, bien, los textos griegos en general, si alguien hubiera leído y hubiera escuchado, supongamos, está la Ilíada de Homero, están otros escritos de Aristóteles, y si en esos escritos se relataba la escena de un ángel encontrándose con María y María diciendo las mismas frases que están descritas en la Biblia, un texto griego sabría lo que dijo María. María literalmente le dijo que era una niña esclava. Y en ningún otro texto griego se hubiera malinterpretado, salvo en nuestra cultura por lo que representa María. Porque decimos cómo esta mujer respetada, tan venerada por muchos, puede haber sido una esclava. Imagínense para los católicos, por ejemplo, lo que esto llegaría a implicar. Pero no es más que el sesgo cultural. Sin embargo, lo que cualquier otro texto griego que uno lea, pues daría a entender esto, la frase. Fíjense, aquí, porque esto podría ser cierto, porque en el Evangelio de Lucas María se identifica con el ángel Gabriel como una doulé. En el griego esta palabra es para niña esclava. ¿Me recuerdan ese texto? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu voluntad. Esa expresión, la sierva del Señor, no es tan similar a la que había la que tenemos hoy por sierva del Señor. Alguien que oriente y dedica su vida a Dios. No, no es la misma expresión. Tenemos 2000 años de diferencia y las palabras en esencia no son las mismas. Entonces, al decir doble, un griego entendería y sabría que se está refiriendo a que ella es una niña esclava, de hecho. Como dice el artículo, si estuviéramos leyendo en cualquier otro texto antiguo escrito en griego, asumiríamos que María fue esclavizada. Ahora, fíjense, ¿qué más? Hay un contexto, y esto es muy importante, un contexto de la cultura en sí, de la cultura en sí misma. Según Smith, la doctora Smith, cualquier lector del primer siglo, de cualquier etnia, cultura o religión que viviera bajo el Imperio Romano, una sociedad de esclavos donde un segmento significativo de la población estaba esclavizado y un imperio que dependía del trabajo de los esclavos habría tomado la mano de María. Entonces, la autodenominación como mujer esclava, lo habrían tomado en serio y como declaración de su realidad material o física vivida, y no simplemente como una metáfora. Nosotros también deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque no podemos interpretar la Biblia según nuestro propio sesgo cultural actual, porque la Biblia fue escrita con una cultura totalmente diferente a lo que hoy conocemos. Por ejemplo, en la Biblia nunca usted va a encontrar la expresión vida espiritual. Ya, Jesús no le preguntaba a sus apóstoles, Pedro, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Y han escuchado eso? Se escucha por todas partes como si fuera algo tan bíblico. Sin embargo, no tiene nada que ver con lo que está en la Biblia. Por ejemplo, el culto personal. ¿Cuántas veces vieron a Jesús diciéndole a sus discípulos, oigan, ¿ustedes hicieron su culto personal esta mañana? No, ¿verdad? No, existían oraciones, existía la lectura de la Torá, pero sin embargo no tiene mucho que ver. De hecho, muchos comparan el ir a la sinagoga con el hoy ir a la iglesia, pero no se parece casi en nada. De hecho, había una persona que leía una porción de la Torá que se denominaba Parashá, la que correspondía a aquel día. Por ejemplo, Jesús lo hizo una vez. Pero luego de que él daba su interpretación de la Torá, hacía una reflexión, todos podían compartir y comentar, se hacía una especie de mesa redonda donde había un diálogo allí. Pero hoy en día simplemente está el presentador, bienvenidos hermanos a la casa del Señor y además hay un predicador que sube, cantan ciertos himnos
y listo, y terminan. No hay alguien que comente la predicación ni nada, para nada. Así que no se parecen mucho, no tiene ninguna similitud, con la excepción de que se reunían cierto día o determinado día. ¿Ok? Así que hay que entender el texto bíblico con el sesgo cultural de la época, no nuestro velo cultural, porque a veces ponemos eso como si fuera tan común. ¿Cuántos de ustedes creen que David hacía su culto personal antes de ir a la guerra? O sea, él salía por la mañana: Señor, dame amor por mi hermano, permíteme quitarme el rencor de mi corazón. Y luego atravesaba espada a 100 filisteos. No, de por sí que no. Los patriarcas, las personas de la antigüedad, no se parecen a nosotros hoy como religiosos y cristianos. Hay una diferencia muy grande, muy grande. Por ejemplo, ¿qué dirías de hoy de tu pastor si tuviera 3 esposas? ¿Dirías que está bien? Mm, Evidentemente muchos de nosotros diríamos, no, eso no está bien, eso es adulterio. Pero, ¿dirías que Abraham fue un adúltero? ¿Dirías que Moisés fue un adúltero? Y el hecho es que sí, es que fueron adúlteros, Abraham y Moisés, y no podemos quitarle esa por la cultura en la que vivamos. O sea, las cosas son así. Así sucedía, solo que nuestra idealización de los personajes bíblicos nos lleva a no entender lo que estaba sucediendo en realidad en la Biblia. ¿Ok? A veces le damos un margen de santidad tan elevado, pero eran hombres de guerra, quiero decir, eran asesinos, eran adúlteros. Y el hecho de que en la sociedad no a nadie se espantara por eso, lo juzgara, no quiere decir que eso estuviera bien. Dios siempre llamó a avanzar, a evolucionar a su pueblo. Mm, Por eso hoy ningún cristiano justificaría el genocidio, ni justificaría la poligamia. Sin embargo, sin embargo, sí justifican los genocidios y la poligamia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tienen el sesgo cultural puesto pensando que Abraham era un muy buen cristiano. ¿Entienden? ¿Saben a qué me estoy refiriendo? O sea, hay esa dicotomía que se genera. Entonces nosotros también deberíamos leer el texto como se hubiera entendido en su contexto cultural. ¿Qué más tenemos? Ok, traducción de la palabra. Ok, de esa palabra doulé. El problema es que no es aquí como las traducciones al inglés o al español. Otras traducciones modernas lo traducen al griego. La nueva versión estándar revisada, por ejemplo, dice: aquí estoy, el siervo del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Lo traduce en masculino. El problema, dijo Smith, es que cuando los traductores se acercan al texto, llegan a él con su propio conjunto de sesgos culturales. Ujú. Determinados relativamente, de forma moderna, ¿no? Tenga en cuenta que cuando la forma masculina de una persona esclavizada, doulos, no doulé, la fórmula masculina, se encuentra en el Evangelio de Lucas, siempre se ha traducido consistentemente como esclavo. La pregunta es, ¿por qué no tradujeron como esclavo cuando María lo usa para referirse a ella? Por nuestro sesgo cultural. Los traductores simplemente se ven condicionados porque es la respetada Virgen María. ¿Cómo es posible que la madre de Jesús haya sido una esclava? Psicología de la esclavitud. El asunto es que muchos creen que al quitar y a esconder estos asuntos bíblicos, creen que quitan el crédito a la esclavitud, pero es todo lo contrario, ¿saben?
El problema de la traducción es más grande que las versiones en español del Evangelio de Lucas. Como han señalado Clary Martin, Smith y otros, los traductores entienden que doulos significa una persona esclavizada casi en todos los casos que aparecen en el Nuevo Testamento. Las excepciones son aquellas, miren qué curioso, son aquellas ocasiones en las que se refiere a alguien que entendemos teológicamente importante. María, Moisés, el apóstol Pablo que dijo, soy esclavo de Jesucristo, o los discípulos. ¿Se dan cuenta? O sea, la palabra doulos siempre se traduce como esclavo, excepto cuando se refiere a un personaje que teológicamente consideramos importante. Lo que yo le decía, Moisés, María, etcétera, los discípulos. Porque no podemos pretender que ellos, nuestros líderes, hayan sido esclavos. Pero esta excepción es arbitraria. Los traductores no tienen ningún otro argumento para traducir, en vez de esclavo, en vez de esclavo, siervo. No tienen argumentos para hacer esa discriminación, porque en algunas ocasiones como esclavo y en otras ocasiones como siervo. Es simplemente ese sesgo cultural. Pero decir que en esa época esa expresión de ser de entregar la vida en servicio del Evangelio, en realidad no estaba. De hecho, ellos decían que ponían, así como Cristo puso su vida, ellos ponían su vida entera, pero no al servicio, no, todo, su fuerza, sus almas, orientaban su vida a seguir los pasos de Cristo, porque eran discípulos. Pero no en servir a Cristo, sino que orientaban su vida en caminar como caminaba Cristo. Ya sea que fuera de gira misionera, o sea que simplemente siguieran en su vida tan normal. ¿Ok? Cada discípulo podía hacer su labor en su casa, estar ahí trabajando, eh, eh, participar de su cotidianeidad sin que eso sea otra cosa diferente a vivir para Cristo. O sea, son cosas muy sutiles. Pero el asunto es que en la Biblia no aparece esto de sirvamos a Cristo, el servirle, que hoy se tiene en cuenta como irse de misionero, ir a la iglesia, tener un cargo en la iglesia, no tiene nada que ver. O personas con las que los cristianos se identifican, ejemplo, los seguidores de Jesús en general. Traducir dulos como sirviente, escribe Martin, minimiza todo el peso psicológico de la institución de la esclavitud en sí misma. Es decir, no le haces un favor a... O sea, le haces un favor a la esclavitud al quitar esta opresión que había que incluso afectó a María. ¿Ok? No hay nada emancipatorio en alterar el estatus social de María. Hacer esto oscurece las realidades de la vida de las personas antiguas. Claro, porque lo estás maquillando. Si el evangelio que escribe tal apóstol quiere mostrar un lado de la vida de Cristo, ¿por qué ocultarlo? Tal vez para el evangelista era importante, tal vez eso es parte de su evangelio, de sus buenas noticias. ¿Ok? Así que sigamos, vamos a revisar ahora algo muy interesante. Fíjense. Filipenses 2:7, la nueva traducción viviente, que de paso, por ser nueva traducción viviente y bien actualizada, digamos, a nuestro lenguaje actual, no quita que no hayan estudiado los textos originales para traducirlo. De hecho, más aún, todas las nuevas traducciones, muchas de ellas son más fieles al original que las que contienen palabras anticuadas del español. ¿Ok? En cambio, renunció a sus privilegios divinos, Jesús, y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. O sea, fíjense,
Una cosa es que se haga semejante a los hombres, pero otra cosa, no igual, no sinónimo, es que se haga en forma de siervo. O sea, que tome la posición de un esclavo. Y esta traducción está súper bien. O sea, literalmente dicen que Jesús vino a vivir aquí como un esclavo. Nació de mujer, nació bajo la ley de la época. Y si María era esclava, sus descendientes también sería un esclavo, Jesús. Y es interesante porque cuando decimos, bueno, Jesús se despojó a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, am, aun cuando Jesús se despojó de sus atributos divinos como su omnipresencia, su poder y su omnisapiencia, su capacidad de estar en todos lugares, de saberlo todo, de poder todo, ahora dependiendo del Padre. Cuando Jesús decidió despojarse de todos esos atributos divinos, no se despojó de ser como Dios. Atención a lo que voy a decir. O sea, el hecho de que Jesús se hiciera y se humillara y se hiciera hombre, no alejó a Jesús de su estatus como Dios. Me explico. Dios, la naturaleza de Dios no es exaltarse. La sabiduría de Dios, que el mundo no logra entender como sabiduría, sino que lo considera necedad y debilidad, es humillarse, es servir. Jesús dijo, los reyes y gobernantes enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así, porque mi reino es diferente. El mayor de ustedes será el siervo de todos. Por eso es que en la última cena Jesús tomó una toalla y se puso a lavar los pies de los discípulos, porque su maestro no dejó de ser un esclavo. Y él no quiso ensalzarse, él al contrario se humilló. Y eso, mis queridos hermanos, a Jesús lo hace más parecido a su esencia como Dios. O sea, al hacerse hombre, Jesús no se alejó de su esencia como Dios, sino que se acercó más a su naturaleza divina, porque la naturaleza divina es ser abnegado y despojarse, servir al otro. Por lo que al hacerse un esclavo, se acercó más profundamente a la naturaleza de Dios. Y el que se humilla será enaltecido. Contrario a la naturaleza de Dios es el que se enaltece. Y ese es humillado. ¿Se dan cuenta? Pero no crean que Jesús se alejó por un instante de ser como Dios en ese sentido. Ahora, noten que Jesús no buscaba ser servido. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús mismo decía, yo no quiero que me sirvan, yo vine a servir. Y el hecho de él querer servir nos deja a nosotros en un jaque como cultura cristiana, porque creemos que darle gloria de forma de dedicar nuestra vida en servicio de Él, de alabarlo, de ir a la iglesia y de cantarle a Él, es algo que Él exige, como si fuera algo que Él demandara de nosotros. De hecho, hay sermones completos y teología completa en cuanto a que Dios exige adoración, ¿no, mis hermanos? Dios no exige adoración, incluso Jesús mismo dijo, gloria de hombres no recibo, gloria de hombres no recibo. Él mismo no quería venir y ser servido.
no quería que le adoraran de esa forma, porque era Herodes, eran los Césares los que buscaban gloria para sí. Pero Jesús es muy diferente. Mira, Jesús nunca te va a pedir, sírveme, adórame, alábame, por más que la iglesia te enseñe eso. Jesús nunca te pedirá eso, porque su esencia es distinta al Dios que te pintan, semejante a los reyes de la tierra, que buscan gloria para sí mismo, pero Él no vino para ser servido, sino para servir. Fíjate qué Jesús más compañero de los seres humanos. Se vino y se puso lado a lado, sino que más aún, bajó a lavarte los pies a ti, a mí. Él te sirve. Precio de un esclavo. Fíjense qué interesante. Éxodo 21:32. Si el buey cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño dará a su amo 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. ¿Cuánto costaba un esclavo? Según la Torá, 30 ciclos de plata. Por eso es que Zacarías, profetizando sobre cuando Judas venda a Jesús, y después toman ese dinero y lo dan para el campo del alfarero, los sacerdotes, en Zacarías está profetizado y les dije, si os parece bien, dadme mi paga y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero. Ese magnífico precio con que me valoraron. ¿Por qué habla con ironía? Porque el magnífico precio con el que valoraron a Jesús es el precio de un esclavo. ¿Saben por qué? Porque era un esclavo. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Jesús era un esclavo. Por eso fue vendido con el precio de un esclavo. ¿Qué más similitud puede tener Jesús con su pueblo Israel a quien liberó? Con razón, él dice, vine a dar libertad a los cautivos, a darles libertad a los cautivos. Así que lo interesante es cómo el hecho de que Jesús fuese un esclavo, lo que significa para nosotros, la importancia que tiene. ¿Saben que cerca del año 4 después de Cristo, Augusto decretó que los hombres, o perdón, los esclavos, eso pueden investigarlo, los esclavos no quedarían en libertad sino hasta los 30 años, ¿ok? No quedarían en libertad sino hasta los 30 años, por lo que Jesús mismo, siendo hijo de María, vendría a ser en esencia un esclavo. Y la vida de los esclavos en la época era sumamente restringida, no tenía muchas libertades. Por eso vemos que Jesús recién a sus 30 años comienza su ministerio, porque era un esclavo, porque no podía serlo antes. Por eso solamente sabemos de él a los 12 años cuando tuvo su, digámoslo así, su bar mitzvah. Ahí recién pudimos saber de él en el templo, pero más allá no tenemos información de eso. Lo más probable es que fuera un esclavo en la carpintería de José, en el oficio de su familia. Y un rabino que está ejerciendo el oficio de la familia no es rabino, por lo que Jesús no empezó su ministerio a los 30 años por ser un rabino. Eso se lo ganó luego, el término rabí. Pero él inició porque recién ahí podía iniciar. ¿Cuántas lecciones podemos adquirir de esto? Si el Salvador se hizo un esclavo, ¿cuánto puede entendernos? ¿Qué,
¿Qué dice esto para los que estuvieron a favor durante tantos años de la esclavitud? ¿Qué dice para esas personas? ¿Hubieran esclavizado a Jesús también? ¿Hubieran estado a favor de que Jesús fuese un esclavo? Pues lo fue. Nuestro Salvador durante 30 años no tuvo las libertades de una persona común y corriente. Su madre tampoco. Y podemos buscar más indicios. Hay más indicios cuando Jesús habla con Juan y deja la custodia de María. Hay diferentes formas de saberlo y hay pistas de esto. Pero lo cierto es que quiero que podamos reflexionar en lo importante que es ver hasta qué punto Jesús fue capaz de hacerse uno de nosotros y poder entendernos. Solo piénsenlo, solo ténganlo en cuenta, medítenlo. Este ha sido el tema de hoy. Les agradezco por estar presentes. Am, tenía algunas diapositivas más, sin embargo, ese era el punto principal que quería mostrarles. Bien, vamos a orar y vamos a cerrar el estudio de hoy. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de hacer esta breve reflexión. Te pido que podamos meditar y aprender sobre Jesús, conocer qué implica todo esto y saber que a nadie nos debería molestar saber que Jesús pudo haber sido un siervo, un esclavo. No nos debería extrañar ni ofender. Es más, debería llevar a admirar más a nuestro Salvador. Y oramos en el nombre de Jesús.